Así ha sido el anuncio, así es como se dio a conocer que el Príncipe de Asturias va para Joaquín Lavado Quino. Y para platicar de la vigencia y la universalidad de Quino sobre esta distinción, también le damos la bienvenida aquí en Noticias 22 al caricaturista Juan Alarcón. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Huemancín. Qué bueno que están aquí. La verdad es que yo creo que llama la atención este asunto porque no con frecuencia se premia a un caricaturista, porque además estamos hablando de un personaje que ha creado tiras cómicas, pero que dejó de hacerlas hace muchísimo tiempo, aunque las sintamos tan presentes, aunque sigan, como ya mencionaba Huemancín, actuales, que sigan presentes estas temáticas en México y en muchos otros países. Bueno, Laura, tipo de premios, ¿no? Sí, bueno, cada año se hacen concursos internacionales de caricaturas, hay un circuito internacional de que... Pero el Príncipe de Asturias no sé si se le había dado otro caricaturista. No se le había dado, se sabe más del otro premio que hay, el Cervantes, a los que sí se acostumbra más premiar a caricaturistas. Aquí no inclusive tiene el Cervantes, pero en esta ocasión el Príncipe de Asturias, pues sí, eso es muy relevante. Y además está padrísimo que todo como que se ha ido juntando, ¿no? Que se lo den el Príncipe de Asturias y además en la categoría de comunicación y humanidades, ¿no? Lo cual lo eleva más la categoría. Qué padre que la caricatura puede llegar a esos niveles. Es lo que realmente de alguna manera, sin haber hecho un consenso con los colegas, pero creo que de alguna manera influye mucho este asunto, ¿no? De querer transmitir algo, de querer decir algo a través de nuestros dibujos. Capacidad de comunicación que tiene Quino a través principalmente de Mafalda, claro. Bueno, la comunicación es fundamental, el trazo de Quino es maravilloso, pero también algo que es muy importante es que si bien reconocemos a Mafalda de inmediato en el mundo, que tiene 50 años, acaba de cumplir 50 años, las otras caricaturas de Quino, las otras que no tienen un personaje, aquellas, por ejemplo, recuerdo que a finales de los años 90 él tenía una página en el semanario El País, o en El País Semanal, es absolutamente nos habla del ser humano. Sí, totalmente, pero algo ocurre de lo cual yo siempre he tenido esa duda. Generalmente cuando hay personajes que trascienden, María Félix, no sé, cualquier cantidad, no sé, Madonna, generalmente hay como que nombres de gente que se llama así, pero yo no he conocido a ninguna niña que se llame, o mujer que se llame Mafalda, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que el culto es tan poderoso que no hay ni siquiera una manera de poderlo trascender ahí a esa parte humana, ¿no? El personaje queda, como siempre, queda limpio y queda puro, y eso está y casi puede ser bien, totémico, ¿no? Ahora que dices, no es que haya niñas así, o no es que haya imitaciones, porque no hay posibilidad de hacerlo. No hay posibilidad. Yo creo que el personaje es tan poderoso que el simple hecho de poderse llamar Mafalda remitiría automáticamente a eso, ¿no? Entonces yo creo que es una competencia tan fuerte eso que no se podría llevar a cabo, ¿no? Entonces es lo que yo veo, pero además de eso, como Quino, como el, no sé si consciente o inconscientemente, supongo que es más inconsciente, de que ha formado a muchos caricaturistas con su trabajo, ¿no? Claro. O sea, de alguna manera yo recuerdo de chavo leer las historias de Mafalda, ver sus dibujos, ver sus trazos, cómo resolvía con una línea. Quino no necesitó más allá de hacer sombra, luces, solamente con su trazo era suficiente, ¿no? Un trazo poderoso y además muy seguro de cómo irlos creando. Tenemos en la línea telefónica a Bernardo Fernández. Bef, ¿nos escuchas? Sí, muy bien. Sí. Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta, Bef. Hace unos días, cuando en el Estanquillo se celebraron 50 años de Mafalda, tú estabas por allí. Sí. ¿Qué significado tiene para tu trabajo, para ti como escritor y como dibujante, el haber crecido, como muchos lo hemos hecho, a la par de la obra de Quino? Bueno, Mafalda fue mi primer amor en todos los sentidos. Pues además descubrí mi vocación de dibujante de cómics, de narrador gráfico, en las tiras de Mafalda. Mi tía Marta, que es mi segunda mamá, me dio por primera vez un cómic de Mafalda antes de que yo supiera leer siquiera, y ahí descubrí que era lo que quería hacer yo en la vida. Y además, yo quisiera abundar un poco sobre el asunto del premio, porque me parece que es de grandísima importancia que trasciende el mundo de los cómics y la caricatura, porque habla, bueno, por un lado la apertura de que siempre tiene el premio el Príncipe de Asturias, que bueno, al revisar a los premiados anteriores,
pues habla de un premio que no tiene prejuicios culturales, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, porque hay un reconocimiento institucional importantísimo del cómic, de la narrativa gráfica, como literatura. Es decir, literatura entendiéndola como aquello que nos habla de los temas profundos sobre la complejidad de la existencia humana, en las palabras preciosas de Kurt Vonnegut. Entonces, el hecho de que se otorgue este premio a una figura como Quino, lo que hace es dar un reconocimiento a un área o a un quehacer de importantísimo impacto cultural que siempre ha tenido, como que siempre ha sido medio soslayado. Entonces, el hecho de que este premio ahora se conceda de esta manera a una trayectoria además impecable, o sea, porque bueno, Mafalda es una parte, luego está toda su parte de humor gráfico que efectivamente no tiene personajes y que es tan universal como Mafalda, quizá menos accesible sobre todo para la gente para los primeros lectores, pero podría no haberlo hecho porque ya Mafalda tiene un clásico perenne, pues, o sea, es vigente, es universal. Yo además insisto mucho en que Mafalda es una obra sapiencial. O sea, está llena de sabiduría, los personajes son tan profundamente universales que todas las personalidades humanas están contenidas en el elenco de Mafalda, y yo siempre lo digo, hay más sabiduría en una tira de Mafalda que en un aforismo de Cioran. Bev, me parece fabuloso lo que estás diciendo. Más adelante vamos a continuar contigo, Laura. Tenemos algo aquí en Noticias 22 para compartirles. Sí, bueno, les vamos a presentar esto. El rector de la UNAM, por cierto, esto es un comentario, José Narro Robles, aseguró que la obra de Quino va a permanecer porque no tiene un espacio y un tiempo exacto, lo que hemos estado comentando. Él dijo que uno puede leer su primer libro de los años 60, decíamos que bueno, fue en los primeros años 60 cuando empezó a dibujarlo, y hoy tiene actualidad, le habla a las generaciones de ese decenio y a los del siglo XXI. Bueno, esto es un comentario que está bien, pues dicho por quien dirige la máxima casa de estudios de este país, esta capacidad de comunicación y de educación. Efectivamente tiene un carácter educativo mucho formativo, lo que dice Mafalda. A continuación los invitamos a ver un testimonio de Joaquín Salvador Lavado Quino en el que habla sobre su célebre personaje. La época en que yo hacía Mafalda fue una época que yo creo que no se repite en el sentido de que estaba, por ejemplo, estaban los Beatles. Tú dijiste, hablando de qué música me gusta, no citaste a los Beatles, que me siguen gustando como siempre. O sea, toda la juventud en aquella época tenía ideales políticos, por empezar. Y creíamos con los Beatles, el Che Guevara, el Papa Juan XXIII, Kennedy, el Mayo francés del 68, que el mundo estaba cambiando para mejor. Hoy esos ideales políticos se han diluido. No creo que se pudiera repetir aquella época y encontrar un personaje que protesta de todo para que todo cambie, pero en el fondo es muy optimista. A mí cuando me dicen que la Mafalda es una pesimista y qué sé yo, me niego a admitirlo. Históricamente uno no puede perder las ilusiones, uno siempre debe tener fe en que la humanidad va a ir mejorando. Creo que es obligación creerlo, aunque uno crea que es mentira también esa convicción, pero que uno no puede ser realmente tan negativo. Bien, ya estamos escuchando a Quino y a mí me llama la atención, es un momento cuando presentaba a Bev, decía, a propósito de la obra de Quino, como escritor y como ilustrador, a Bev, ¿qué tanto lo había llenado? Y lo pregunto otra vez por esto. En el humor de Quino podemos ver cosas que es un sentido del humor escrito. Sí. Tú puedes leer un chiste, pero también ves un chiste. Exactamente. Quino tiene estas dos sí, es complemento, exactamente. Muchas veces, y lo digo no sin crítica corrosiva ni nada de eso, pero muchas veces en el rollo de hacer caricatura editorial, caricatura todos los días, es muy difícil pelearse entre el globito y la imagen,
para ver si la imagen realmente habla lo que dice el globito y no solamente es un retrato y que no dice más allá, si no tiene globito no dice nada. Entonces es muy difícil eso porque es muy intenso ese trabajo y Quino siempre lo complementó bastante bien. Y además algo importantísimo, los que hemos publicado nuestras caricaturas políticas, algún compendio, como sea, sabemos lo terrible que es la temporalidad de las publicaciones. Es decir, en unos años los personajes que se están manejando en el libro, ya nadie se acuerda de ellos, nadie sabe de por qué se hizo la caricatura, el cartón. Sin embargo, los libros de Quino tienen esa maravilla de que son vigentes todo el tiempo. Yo alguna vez me pregunté, ¿qué pasaría si Quino volviera a dibujar sus tiras cómicas? Pues creo que ya no lo necesita porque son tan vigentes esto que podrían seguir tocando temas actuales. Inclusive yo estaba hojeando hace rato mis libros y pues hay temas que tienen que ver con la podóloga, que es un tema político, la prueba enlace, por aquí está algo que tiene que ver con el asunto de, inclusive los etiqueté, de noticias, a ver, ¿no? dinos De los uno por ahí, noticieros. no seas así. Por aquí Ya tengo nos dejaste marcado con la uno. curiosidad. A ver si se puede ver, no me voy a mover. Dice, hoy mi maestra vino con la noticia de que Colón descubrió América, lo dice Miguelito. Y sigue hablando, pero resulta que eso fue en 1492. 1492, ¿te das cuenta? A mi maestra le falta agilidad informativa de la United Express. O sea, eso es totalmente vigente. Habla de lo que son el noticiero y todo lo Lección demás. para los periodistas, además. Absolutamente, ¿no? Entonces, esa es la gran maravilla que creo que todos los caricaturistas buscamos, que sea una caricatura que perdure, porque lo terrible de este oficio es que al siguiente día tienes que reinventarte. Y todo el tiempo es así, estar peleando con no repetirse, con hacer otra vez un tema reciente, y a veces creo que nos olvidamos de ese objetivo que realmente Quino lo tenía muy claro, que era que sus caricaturas realmente tuvieran esa vigencia todo el tiempo. Bev, que nos estás escuchando, nos gustaría escuchar, oír tus comentarios. Tú decías que tiene una parte literaria muy importante. Hablamos de las imágenes, pero las frases por sí mismas forman parte en muchos sentidos del hablar ya cotidiano. ¿Quién no ha dicho en algún momento algunas de estas frases que vienen en las tiras cómicas de Quino? Decir, bueno, que por favor paren al mundo, que me quiero bajar, ¿no? Si la vida comienza a los 40, ¿por qué diablos nos hacen vivir con tanta anticipación, ¿no? Que son realmente formativas y reflexivas y tienen un humor muy ácido. Por sí mismo, estas frases están ahí como literatura. Bueno, lo que pasa es que tiene la virtud, que creo que es la gran virtud de la historieta de los cómics, de que el complemento entre imagen y palabra es muy estrecho. Es una relación muy estrecha, casi indisoluble. Es decir, se puede citar, pero queda incompleto. Cuando hay una relación entre palabra e imagen, bueno, de inmediato pensamos como en la ilustración. Creo que cuando un libro está bien ilustrado, palabra e imagen bailan, es como si estuvieran bailando, pero en el cómic es cuando la relación es todavía más profunda, y me gusta pensar que es cuando se empiezan a besar en la boca. Entonces, lo que él ha hecho y quizá por eso trasciende la publicación inmediata, que es lo que sucede con los que decía Alarcón, que le sucede al caricaturista editorial. A pesar de que son temas evidentemente coyunturales en varios momentos, el formato narrativo está como tan sintético y como tan compacto que permite que se puedan leer 50 años después, trascendiendo el contexto en el que se publicaron. Yo a veces pensando en términos de narrativa gráfica, de historieta, la tira cómica es la parte más compleja, es quizá la más cercana como a la labor del poeta. Yo pienso que los que son buenos haciendo tira cómica, y bueno, pienso también en Schulz, por ejemplo, o en Watterson, de Calvin y Hobbes, son casi como escritores de haikus. Sí. O sea, en Mafalda en promedio tiene 3 o 4 cuadritos en los cuales da una historia completa, con un arco narrativo completo, con
con distintos niveles de profundidad, además, o sea, tú lo puedes entender desde la parte meramente anecdótica, como el mero chiste, que además me resisto un poco a pensar en ellos como chistes, me gusta más que el humor es una cosa como mucho más compleja que solo el chiste, y luego tiene varias lecturas metafóricas, políticas, incluso metafísicas. Yo invitaría a la gente que quisiera jugar un poco a cierta... Yo inventé una forma de adivinación que se llama la mafaldomancia. Tú tomas un libro de Mafalda, haces una pregunta y lo abres al azar, da respuestas. No porque haya magia, sino porque como es un libro sapiencial y ahí sin ningún afán sacrílego lo comparo con el I Ching o con los Salmos, por ejemplo. Si tú lo abres al azar, tiene respuestas llenas de sabiduría. Y en este caso, además, con muchísimo sentido del humor, que es lo que me parece más importante. Pero, regresando a lo que decíamos al principio, la relación entre palabra e imagen es muy compleja, muy estrecha, como puede suceder con los grandes poetas de los cómics, que son los que hacen tira cómica. Pues, muchas gracias por estos comentarios, Bev. Y pues sí, hay que trabajar de vez en cuando el libro de las mutaciones, acercándonos, pero con Mafalda, ¿no? Oye, Bev, está Mafaldomancia. maravilloso eso de la mafaldomancia, Bev. Está pero maravilloso. Deberíamos de hacer un ejercicio ahorita, a ver qué broncas tienes, Laura. Vamos a abrir Mafalda y a ver qué Fíjate, a mí se me ocurrió ¿no? ahora que estaba diciendo esta frase, hablando de las nuevas tecnologías, de todo esto que nos invade. Como decía Mafalda, ¿no será que esta vida moderna está teniendo más de moderna que de vida? Responde a muchas preguntas. Yo creo que habría que hacerlo, claro, con este juego del azar, ¿no? Sí. Pero me parece que hay muchas cosas que encontraríamos. Perfecto. Sí, definitivamente. Y además de eso, Bev, siempre con esa claridad maravillosa de hablar y decir las cosas. Bev, eso de que Mafalda fue tu primer amor, de verdad te coloca en una posición maravillosa. Yo siempre presumía que mi primer amor fue Daphne de Scooby-Doo, pero creo que me vi bastante, No, pues sí. bastante terrenal. Es que te gustaban las pelirrojas, yo Sí. Perfecto, pues muchas gracias, Bev. Un abrazo, Bev. Muchísimas gracias. Hasta luego. Y pues también muchas gracias, Juan Alarcón, por habernos acompañado y por compartirnos también parte de este conocimiento. Ustedes, como personas que están vinculadas a la palabra y a la imagen, pues saben muy bien de manera técnica cuáles son los avatares que puede tener un caricaturista para lograr los niveles como de Joaquín Lavado. Gracias por sacarme del respirador. Muchísimas gracias por venir con nosotros. Vamos a la pausa.